que dijimos que era de ese conjunto de datos es lo que le llamamos mediana. ¿Quién es la mediana? Y acá más o menos hemos tratado de poner un concepto resumen de qué es una mediana. Dice, es una medida que divide al conjunto de datos ordenados, importante, en dos grupos iguales. ¿Está bien? Pongo la serie de datos, la ordeno, lo ordeno, y digo, voy a buscar el valor que divide a ese conjunto de datos en dos partes exactamente iguales. Entonces el procedimiento, como dice acá, para calcular la mediana, sería ordenar los datos en primera instancia. Yo voy a contar para saber el número de datos que tengo par o impar. Por supuesto voy a contar si lo hago manual y si no lo hará el software. En caso que se tenga un número impar va a estar mucho más fácil, porque si yo tengo 5 datos voy a tener 2, la tercera posición y después la posición 4 y 5, o sea que ya sé exactamente dónde está el medio, porque el conjunto de datos es impar. Ahora, ¿qué pasa cuando el conjunto de datos es par? Por eso dice acá, en caso de que se tenga un número impar, la mediana vendría a ser el valor que divide a ese conjunto de datos en dos partes iguales. Por el contrario, si el número es par, la mediana va a ser un promedio de los dos valores que estarían comprendidos en la ubicación que yo definí como centro de la distribución. Vamos a un ejemplo. Entonces, conceptualmente decimos que la mediana es el valor que divide a la distribución de tal manera que deja la misma cantidad por debajo de ese valor centro y la misma cantidad de observaciones por encima de ese valor centro. Acá les he puesto un pequeño ejemplo de 3 alumnos, dice que obtuvieron las siguientes calificaciones. El alumno 1 se sacó un 6, un 9, un 8, un 7, un 9, bien. Y el otro, el alumno 2, tienen ese conjunto de datos, y el alumno 3. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer primero? Ordenar los datos. Entonces, en esta tercera columna, lo que están hechos son ordenados. ¿Qué otra cosa dijimos que teníamos que ver? Si los datos eran pares o impares. Bueno, en este caso, todos los datos son impares. Entonces, ¿quién va a ser la mediana? Dijimos que el valor que divide a esa serie, dejando por debajo la misma cantidad que por encima. Pregunta, don Álvaro. Álvaro, profe, entonces, la media trabaja con los valores, o sea, de los datos, y la mediana trabaja con las cantidades de datos. ¿Puede ser? Sí, pero al final vos terminas diciendo que tu mediana es 8. O sea, está muy bien lo que decís. La media trabaja con los valores, los suma, los divide, trabaja con los valores propios de la variable. La mediana trabaja más con la ubicación, pero una vez que lo ubica, toma ese valor de la variable y dice, este es representativo. ¿Ves? Por eso dice que la mediana es 8. Claro, claro, ahí No entendí. estoy diciendo la posición 3, estoy diciendo Sí, la sí, sí. mediana es 8. ¿Está bien? Ahí está, Correcto. gracias. Muy bien. Lo mismo pasó con el otro, fíjense, en el segundo alumno, la mediana es 8, y en el otro, que estaban todos ordenaditos, parece ser que la mediana es 9, ¿está bien? Eso para el conjunto de datos si fueran impares, que ahí estaría buenísimo. ¿Qué pasa si el conjunto de datos es pares? Tomemos el último, el 3, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo borro esto, lo voy a tachar al 8, ¿no? Hagan de cuenta que no lo vemos más al 8, entonces voy a tener 4 valores. ¿Cuál sería mi mediana? Entonces, Álvaro, ¿me preguntás otra vez o sigue tu manito como enganchada? Ahí está, gracias. No la había bajado, no la había bajado. Está bien, pensé que querías otra pregunta. Entonces, si tenemos 4, ¿sí? Ya tenemos un número par. Entonces decía que supuestamente la mediana va a estar ahí, en el medio, entre el 9 y el 10, y la forma de sacarlo es justamente sumando los extremos y dividiéndolo en 2. Con eso lo pueden sacar. Ustedes hacen 19, esta no, olvídense, ¿no? Porque no se van a querer equivocar y me van a decir, esta ya no sería la mediana esa era cuando los datos eran impares. En este caso, la mediana sería sobre estos valores. Voy a tomar el 9, voy a tomar el 10, los voy a sumar, los divido en 2 y me da el valor que voy a considerar que es centro de distribución y que divide la misma cantidad de valores por debajo y por encima de la variable.
Siempre se trabaja con la mediana y como lo mismo que en la media, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede. ¿Para variables de qué tipo? Cuantitativas, ¿sí? La variable es más la media y la mediana son para variables de tipo cuantitativa. La moda también, pero en variables de tipo cualitativa no puedo calcular la media, ya de por sí no puedo. La mediana, ojo, porque a lo mejor lo podría llegar a calcular en el caso de que sea ordinal, habría que ver si tiene sentido, si me está diciendo algo importante, pero sí la moda, para una variable de tipo Profe, cualitativo, la medida que tengo, sí. ¿cómo quedó la mediana para cuando era un número par? Vamos otro acá. Por ejemplo, vamos a borrar otro para que lo tengas en cuenta. Agarramos el primer estudiante, ¿sí? El número 1. Tenés 4 valores, el 6, el 7, el 8 y el 9. Tu valor de mediana tiene que caer ahí, entre el 7 y el 8. Entonces agarrás y sumás 7 más 8 y lo dividís en 2. Y te da. ¿Está bien? Muchas gracias, sí. Vamos. Lo que les estaba diciendo, la media, la mediana y la moda, las tres, hermoso para datos numéricos. Perfecto. De tipo cualitativo, moda. Mediana, habría que ver, ¿sí? Hay que ver qué variable estamos analizando, como les digo, si es de tipo ordinal, si tiene sentido decir ordeno, entonces me queda este valor y puedo analizar para abajo y por encima. Hay que ver el tipo de variable. Pero lo que sí les pido, no van a poder calcular nunca una media, ¿sí? Con una variable de tipo cualitativa. No tiene nada que ver la codificación que pueden usar numérica para cargar datos que ponerse a usar ese número para calcular una media. Y encima, a veces lo fundamentan. Suman el 1 más el 2 más 3, sacan la conclusión y me dicen, la media es tanto, cuando la variable era de tipo cualitativa. Tengan cuidado porque esos son errores como muy gruesos, ¿está bien? Que uno no los puede dejar pasar. La moda es la tercera medida que acompaña a la media y a la mediana para las medidas de centralidad. Bien, ¿qué es la moda? Bueno, como su nombre lo dice, es una medida, dice acá, de tendencia central, similar, ¿dónde está mi marcador? Acá está. Similar, dice, similar a la mediana, ya que no se calcula por métodos ordinarios de aritmética, o sea, no tengo que sumar y restar la variable, los valores de la variable, como lo hace, sí, la media aritmética, sí, pero sí se puede calcular, como les digo, para una variable cualitativa y cuantitativa. ¿En qué consiste? En ver cuál es el valor que más se repite. Eso es la moda. Se puede definir como el valor que más veces se presenta dentro de ese conjunto de datos. Y ojo con otro error que suelen cometer. En vez de decir cuál es el valor de la variable que más veces se presentó, me dan como resultado la cantidad de veces que se presentó. ¿Entienden? Si ustedes dicen, tengo, no sé, familias cuyos hijos, un hijo me lo contestaron 3 familias, entonces en vez de decirme la moda es 1, es decir, el valor de la variable, me dicen la moda es 3. No, es el valor que más veces se presentó, pero el valor de la variable. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver acá con un ejemplo. Es una de las medidas menos utilizadas, ya que no se inclina por un análisis matemático, sí, pero es la única utilizada cuando la variable es de tipo cualitativa. Y tenemos acá un ejemplito con un conjunto pequeño de datos, como siempre les digo. Es un bibliotecario que le encuesta a 20 personas y les pregunta cuántos libros habían retirado la última semana. Entonces hubo gente que dijo, yo retiré un libro, no retiré ninguno, retiré 2, retiré 2, retiré 3, retiré 4 y así. Las 20 personas contestan la cantidad de libros que retiraron la última semana. Estamos hablando de una variable de tipo discreta. Acuérdense en que surgía de un proceso de contar. Y vamos a calcularle a esa variable discreta una medida que se llama moda, que dijimos que es el valor que más veces se presentó. Entonces vengo y miro en el conjunto de datos y fíjense, el 2, el 2, el 2, el 2. ¿Ven? ¿Cuántas veces se presentó el 2?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la frecuencia, ¿se acuerdan? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se presentó el valor de la variable. Si yo esta lo hiciera en una tablita, lo que estoy teniendo es el Y sub I, el NI, los valores distintos de la variable son 0, 1, 2, 3, esto es un desastre escribir así, pero bueno, 0, 1, 2, 3 y 4, no, ¿qué tengo? 4 y 7, no, 4, 5, tengo un montón, 4, 5 y 7 creo, ¿no? Más de eso no tengo. Bien, entonces, voy a ir y voy a poner la frecuencia, la cantidad de veces que se presentó el 0, la cantidad. Parece ser que el 2 se presentó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. El 2, 7 veces. Entonces, a eso es lo que les decía recién. No miremos y digamos que la moda es 7. No, la moda es 2. Es el valor de la variable que más veces se presentó. Seguramente si me pongo a llenar todas las frecuencias acá, el 1 se ha presentado mucho menos, creo que 3 veces por lo que veo, el 0 también 3 veces y así, ¿no? Entonces, el concepto de moda sería ese. ¿Qué es lo que voy a interpretar? Bueno, la moda es 2. Es la cantidad de libros más frecuente que se ha retirado. Siempre las interpretaciones, por supuesto, en relación al caso. Te escucho, Valentín o Ángel, como tú quieras. Profe, ¿y qué sucede si en una muestra hay más de un valor que se repite la misma cantidad de veces? O sea, que sea superior, pero se Bien, encuentra más de una vez. vamos a ese ejemplo. Déjame ver qué hay del otro lado. No, ahí está. Vamos a ese ejemplo. Un caso podría ser este, que me fijo cuál es el que más se presentó y sabemos que es 2. Bueno, hagamos otro caso. Olvídense del ejemplito acá y miremos esta tabla improvisada que les he dicho. Ponele que este también sea 7. Que haya 2 valores de la variable que presentaron la misma frecuencia. Entonces ahí tengo una distribución que le llamamos bimodal, porque las dos tienen la misma frecuencia, la misma cantidad de frecuencia, entonces le tengo que dar importancia a esos 2 valores de la variable. Seguramente en el gráfico hubo 2 piquitos bien altos a la misma altura porque eso lo marcó la frecuencia. Ese sería otro caso. El primer caso, como dijimos, el caso de que haya una sola. El segundo caso, que haya 2. Vamos a otro caso. Te pongo otro caso. Que yo tenga acá un 5, ponele. ¿Está bien? Entonces, los otros sean muy bajos. Hagamos cuenta que los otros sean muy bajos. Pero acá hubo un valor que me está diciendo que se presentó muchas veces el 2, y hay una cierta también otro pico importante que dice 5 veces. Bien. Acá lo que vamos a hacer es vamos a tomar el de mayor frecuencia, nos vamos a olvidar del otro, ¿está bien? Si por ahí alguien quiere hacer un análisis más sectorizado, bueno, tomará la distribución, la dividirá en cuartiles, en percentiles, en deciles, lo que fuera, y hará un análisis más minucioso cuando veamos esa temática. Por ahora, si tienen la misma frecuencia, va a ser bimodal. Si tiene una frecuencia más alta que la otra, vamos a tomar la de mayor frecuencia, por más que haya otro punto representativo. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Borramos este. Puede pasar que yo tenga, a ver, todos 7. Todos, hagamos de cuenta que todos son 7. Entonces, ¿qué pasa ahí? No tengo pico. Borramos esto. No tengo pico. Tengo un conjunto de datos y hay una línea que todos me dan la misma frecuencia. Por lo tanto, no hay moda. ¿Está bien? Solamente va a haber moda cuando haya algún valor que justamente sea significativo en cuanto a la cantidad de veces que se presentó y haya que estar mirando ese valor de la variable como importante. Entonces yo, siendo la bibliotecaria, puedo decir, che, parece que en la semana hay un promedio importante, un comportamiento importante de la gente gay, sacan más o menos 2, sería la moda, ¿sí? La mayor cantidad, 2 libros fueron los que sacan en general. Y, profe, por ejemplo, en ese caso, si vos tenés que responder, solamente decís que en realidad no existe una moda de gente que retira libros, sino que existe un promedio de gente que saca libros y que ese promedio es 2. Como las propiedades, que si un número es constante,
es el promedio. Si acá estamos diciendo, para sacar el promedio, acá tendríamos que hacer 0 por 7, más 1 por 7, más 2 por 7, y así hacer la suma de todos esos valores y dividirlo. Acá no tenés un valor no tenés un valor constante, acá tenés distintos valores de la variable, No, ¿no? pero si digo como es, bueno, por ejemplo, que sea un valor constante, por ejemplo, donde todas No, las la- semanas, en un caso sí. hipotético, ¿no? Lo que Todas yo las te decía, semanas las personas sacan 2 libros, sí, eso termina siendo como es el promedio. No puedes decir que una moda hay entonces. no, acá, claro, lo que estamos diciendo es, si en el eje de las Y, acá, en el eje de las X, perdón, en el eje horizontal, eso quise decir, en el eje horizontal, tengo estos distintos valores de la variable, ¿sí? Que hubo gente que sacó 0 libros, 1 libro, 2 libros, qué sé yo. Y la frecuencia es así, porque para el que sacó 0 libros, se presentó 7 veces. Para el que sacó 1 libro, se presentó 7 veces. O sea, los distintos valores de la variable acá y la frecuencia acá tenemos, ¿no? Entonces estamos diciendo que no hay ningún pico, no hay ningún valor que sea significativo. Todo se sacó, hubo la misma cantidad de personas que sacaron ningún libro, la misma cantidad de personas que sacaron 2 libros, la misma cantidad de personas. ¿Está bien? Ese es el análisis que yo haría acá. Acuérdense en que estos son cantidad de libros que retiraron. Ninguno, 1, 2, 3. Y si todas esas cantidades de libros las sacaron la misma cantidad de veces, no hay ninguno que se destaque. Eso me está diciendo la moda. El promedio es otra cosa, era trabajar con todos los valores, sumarlos y dividirlos por la cantidad de observación. Profe, ¿y qué es como clave así para diferenciar? Porque ahí podemos tomarlo también Y en esto no se juicio va a dar nunca. cuantitativo. Perdón, yo le estaba dando distintos tipos que No, se pero pueden yo digo resolver. del ejemplo, Sí. porque dice, o sea, como dice cuántos, ¿cómo hacemos para no confundirnos con cuantitativo, digamos? Ay, de nuevo, no te entendí, perdón, ¿cómo? Nada, digo, como dijo que la moda era para las cualitativas, Cualitativas, y y ahora para estamos hablando cuantitativas, de... no, cuantitativas también, para las dos, ¿eh? Ah, claro, sí, está, No, listo, no. pensé que era eso. La moda, la media, la mediana y la moda para valores numéricos cuantitativos, pueden calcular las tres tranquilamente. Para valores cualitativos, no se calcula la media, sí se calcula la moda, y hay que estar mirando a veces si se calcula la mediana o no. Eso fue lo que dije. ¿Está bien? La respuesta, como me pone acá un compañero, si tenemos todo así, no hay ningún pico, sí, no hay moda, sería la respuesta. No se presenta la moda, exactamente. Yo puedo, de este conjunto de datos, sacar la media, de este conjunto de datos, sacar la moda, y de este conjunto de datos, sacar la mediana. ¿Sí? Las tres cosas podría sacar de ese conjunto de datos. Ahora, de ese que inventamos recién, en donde todos tenían la misma frecuencia, ahí yo voy a decir, no hay moda. ¿Puedo sacar un promedio? Sí. ¿Puedo a lo mejor ordenarlos y sacar una mediana? Sí, pero moda no hay. No sé si me entienden la diferencia de unos con otros. Bien,